pese a si no te Sí, viene sí, mal, cuando Eloy, quieres. encantada de volver a estar contigo otra Lo vez. mismo Nos digo. fuimos con Herido Leve, si no me equivoco. Con Herido Leve, efectivamente. Imagino que todos empezaremos la entrevista porque es curioso, ¿no? Han pasado 10 años desde aquellas técnicas de iluminación, tu último libro. Te has tomado tu tiempo para volver al género. Cierto. Yo entiendo que es un titular atractivo, lo de los 10 años, ¿no? Pero yo realmente no le doy mucha importancia, no me parece tan importante. Primero porque en esos 10 años publiqué Has hecho Herido otra cosa, Leve, sí. publiqué la reedición de Velocidad con el prólogo zoótropo, o sea, tampoco he estado parado sin hacer nada. Pero bueno, entiendo que la redondez de la cifra, ¿no?, parece que resulta atractiva. Y no hay ninguna explicación más allá de que, bueno, yo creo que la literatura requiere su tiempo, su reposo, dejar los textos, reflexionar sobre ellos, volver. No me gusta la idea de publicar con prisas, creo que ya hay tanto que se publica y a veces de manera descuidada que yo creo que merece la pena, bueno, mimar el material que tenemos hasta considerar que, bueno, que es digno de ser compartido con los demás. Pero ¿tú te notas alguna diferencia entre el Eloy que escribía aquellos cuentos de hace 10 años al de ahora? Yo noto una evolución. Hay lectores que me han dicho, ha cambiado muchísimo. Yo tampoco lo noto tanto, pero sí creo que me he arriesgado, que he evitado repetir las mismas fórmulas. He trabajado de otra manera, quizá con más libertad o tomándome ciertas licencias. No sé, pues quizás era la edad que te da como más, no sé, te da esa capacidad de arriesgarte, pero sí creo que, o sea, no lo veo totalmente distinto a lo que he hecho hasta ahora, pero sí creo que añade algo que no estaba. Te voy a hacer una pregunta que nunca jamás le he hecho a ningún autor. ¿Uno puede llegar a cansarse de escribir? O quiero decir, después de tener una trayectoria larga de muchos libros publicados, ¿puede llegar un momento en que diga, pues ya no siento esa pasión por escribir? Supongo que sí, que puede llegar, y de hecho los casos de autores que dejan de escribir no es tan infrecuente. En mi caso, tengo que decir que el amor por la literatura en general se mantiene desde que era jovencito. Si no estoy escribiendo, pues estoy leyendo. Bueno, a veces caen en tus manos libros que te entusiasman y de alguna forma te recuerdan ese fuego, ¿no?, que está ahí siempre tan hermoso y tan maravilloso. Y cansado de escribir no estoy, desde luego. No, en mi caso no se ha producido ese desgaste con los años. Creo que siempre he tenido también bastante sensación de responsabilidad hacia la escritura, o sea, desde que empecé. Siempre he sentido que había que escribir con un poco de presión porque la literatura nos estaba mirando, ¿no? Entonces, bueno, hay joyas en la literatura, hay obras maravillosas. Y bueno, creo que hay que por lo menos intentar evitar escribir tonterías o cosas. Escribir por escribir. Escribir por escribir, sí. Bueno, cuentan de ti que eres de los mejores narradores europeos, como decimos aquí, bueno, casi nada. Casi no. Y luego también dice, eso lo notamos cuando leemos tus cuentos, que rompen las reglas de los juegos. Bueno, yo doy clases de narrativa. Y en las clases de narrativa, por supuesto, creo que es importante conocer un poco las estructuras clásicas, los puntos de giro, la presencia del conflicto y demás. Pero a mí también me gusta explicar lo que ocurre cuando no aplicamos esas reglas, ¿no? Creo que el cuento, por algún motivo, es un género como muy cargado de corsés, de decálogos, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Y yo, bueno, modestamente sí considero que una de las tareas del escritor también es poner en tela de juicio todo eso, ¿no? No se trata de cargarse el género ni de reinventarlo, sino, bueno, sino hacer pequeños cambios o pequeños juegos. ¿Qué ocurre si a lo mejor elimino parte del conflicto? ¿Sigue existiendo el relato o no? O siempre se habla del arco de transformación del personaje, ¿no? El personaje tiene que vivir una experiencia transformadora. Y si no la vive,
¿Qué ¿Qué pasa? ocurriría? ¿No? Ese tipo de preguntas siempre me produce mucha curiosidad. No, Al menos probar. hacer travesuras Sí, en la un literatura. poco. Bueno, Plegarias para pirómanos, un volumen, 9 cuentos en total. Hace algún tiempo hablaba con una compañera tuya de esta misma editorial, con María José Navia, Sí. y ella hablamos de cómo el lector tiene que enfrentarse a los cuentos, si por orden, si no. Y ella se hacía eco de unas palabras de Rodrigo Fresán, que él distingue entre un libro de cuentos y un libro con cuentos. En ese sentido, Sí. ¿qué es Plegaria para pirómanos? Bueno, yo creo que esa respuesta esa pregunta, perdón, tiene una respuesta fácil, que es claramente es un libro de cuentos, porque los libros con cuentos son aquellos que unen piezas dispersas. Sí. Y en este caso, bueno, si lo has leído te has dado cuenta, Sí. hay una voluntad de construir algo con cierta unidad, vamos a decir. No es una novela, obviamente, es un libro de cuentos, se pueden leer las piezas por separado, pero hay ciertas líneas narrativas que lo cruzan los cuentos, hay personajes que se repiten. Entonces, bueno, hay ecos, digamos, entre unas piezas y otras. Ese personaje que se repite es un poco el hilo conductor de todos estos cuentos, que es Erizo. Sí. ¿Por qué ese nombre? Porque a mí me sugiere como, cuidado que pincho. Sí, tiene varias lecturas el nombre. Es un nombre, bueno, es un nombre breve, es un nombre con el que comparto varias letras, no todas, pero comparto varias letras, pues es un personaje que siento cercano a mí. Y tampoco sabemos si es un apellido, que podría serlo, si es un mote que le han puesto. Me gustaba esa ambigüedad. Y luego es verdad que el erizo tiene sus púas, pero a la vez tiene como mucha ternura, ¿no? Es un bicho que a mí yo le veo así con ese hociquillo y tal, y me despierta ternura. Entonces, esa mezcla entre algo que te puede pinchar, aunque no es un puercoespín tampoco, el puercoespín sí que es más agresivo. Digamos que es una criatura dulcemente agresiva, diría yo, algo parecido, ¿no? Bueno, es un personaje que no siempre va a protagonizar los cuentos, a veces es simplemente un mero figurante. Eso es. A mí me gustaba ese juego de no escribir como una biografía ortodoxa de un personaje. De hecho, no hay un hilo cronológico lineal, no empezamos por la infancia y terminamos en la vejez, sino que en el primero tiene 38 años, creo recordar, se da la cifra exacta, pero luego no se sabe muy bien qué edad tiene, ¿no? Hay un poco de ambigüedad. Y también me gustaba esa idea de que en algunos momentos fuera el protagonista, como nosotros somos los protagonistas de nuestras vidas, o eso nos creemos, ¿no? En esa superproducción que es nuestra vida, nosotros somos los protagonistas. Pero para el señor al que compramos el periódico, nosotros somos un personaje completamente secundario, ¿no? Entonces, creo que ese juego de perspectivas entre Erizo está en primer plano o Erizo está en el fondo, también le da un poco de relieve a la prosa, ¿no? Hace que se mantenga esa tensión de dónde está, no dónde está Wally, sino dónde está Erizo, ¿no? En los cuentos que aparecen menos. Pues esos cuentos en los que en algunos se mencionan pasajes del otro. Hablamos de esa conexión que existe entre todas las piezas, no solamente el personaje, sino hay referencias a otros cuentos que ya hemos leído anteriormente. Esa parte la disfruté mucho, la verdad, porque, bueno, buscar, introducir ecos de unos cuentos en otros y que resultara fluido, que resultara natural, que no se viera como algo impostado, es un trabajo que disfruté. Sí, me gustó hacer esos guiños, que sé que algunos lectores los percibirán y otros no, pero bueno, es un pequeño juego literario que me resultaba atractivo. Se perciben. Bueno, hablemos de algunos en concreto, por ejemplo, de Grafía, que es el que abre el volumen. Es un cuento que se inicia con la frase: de tu escritor favorito siempre puedes aprender. De tu escritor y de tu editor, porque este cuento está dedicado a Juan Casamayor. Sí, está dedicado a mi editor. Creo que, bueno, era una dedicatoria casi obligada, primero porque el cuento habla del mundo literario, con sus licencias, pero habla del mundo literario, y luego porque es la persona que yo considero mi cómplice en la aventura literaria, que tiene una parte solitaria, una parte a veces de dudas, de incertidumbre, y tener como una red protectora de alguien, bueno, que te sigue, que te aprecia, que sabe también
cuando ve algo que no funciona, señalártelo, pero sobre todo que te acompaña en ese camino, ¿no? Yo cuando le llevo un libro a Juan siempre es una pequeña fiesta de comprobar que no se asusta de lo que le llevo, ¿no? Que yo a lo mejor pienso que he hecho una cosa rara y que me va a decir, pero esto no hay por dónde cogerlo, y sin embargo él lo acepta con valentía y dice, venga, vamos a defender el libro, que merece la pena. Bueno, tiene mucha fe en ti, bueno, no le falta razón, no le falta razón. Bueno, yo también tengo fe en él. Bueno, pues en ese cuento precisamente que mencionas, que está muy relacionado con el mundo de la literatura, de la edición, vamos a encontrar un personaje con un apetito voraz por un autor concreto, una devoción absoluta. Me gusta este cuento porque aborda varias cosas, pero esa relación entre lector y autor. Luego también dibujas a ciertos escritores que se vuelven muy populares con mucho éxito, y ciertas artimañas editoriales también. Es decir, que para los que nos gusta leer, para los que nos gusta cómo se mueve el mundillo en las editoriales, es un cuento muy atractivo. Sí, bueno, pues muchas gracias, te agradezco la opinión. Sí, es muy atractivo. Y Erizo es ese escritor también sin éxito, porque él ha publicado un libro que no ha tenido mucha reacción entre los lectores, y yo me pregunto, para un autor, ¿es mejor una mala reseña o el silencio absoluto? Yo creo que el silencio es lo que más duele, porque uno escribe, o más bien publica, porque la escritura sí tiene algo más secreto. Hay escritores que no publican por decisión propia, pero una vez que publicas, digamos que es una forma de intervenir en la conversación cultural desde tu pequeño ángulo. Si no tienes respuesta, realmente es como hablar solo, entonces hay un punto ahí de que se te puede ir la cabeza. Yo creo que es preferible una reseña mala, siempre que, hombre, mantenga un cierto respeto, claro, que no sea una sucesión de insultos, ¿no? que haya razonado, pero alguien se ha tomado la molestia de leer tu libro y de responder a esa propuesta que hace tu libro. Creo que sería la peor, puesto a elegir el silencio. Imagino que sí. Entre los cuentos abordas varios temas. En este, por ejemplo, que hablamos de grafía, hablas del mundo editorial. Yo te tengo que confesar que a mí el fango me ha dejado muy tocada. Sí, lo entiendo. Es un cuento que, fíjate que muchos lectores me están diciendo que es de los que más les han gustado. Sí, es que yo me he visto muy reflejada en lo que... Y yo no esperaba eso, porque yo creo que es un cuento un poco áspero de leer, ¿no? Porque por el tema que trata, que es la desaparición y la muerte, y también la postura que adopta el narrador, que es una postura muy materialista, en el sentido de vamos a hablar de lo que pasa cuando alguien desaparece y qué se hace con sus muebles y qué se hace con las domiciliaciones del banco. O sea, hay una cosa creo que muy ingrata, pero a la vez el reto era, puedo meter ahí un poco de luz, de poesía en toda esa farragosidad, ¿no? de los trámites, y sin dejar de ver la muerte como lo que es, podemos, no sé, encontrar algún resquicio por el que respirar, o inventarle una pequeña historia a esta mujer de la que no sabemos nada, y terminamos el cuento y seguimos sin saber nada, pero en medio siempre cabe la posibilidad de la imaginación y por lo tanto de la literatura, ¿no? De la fantasía, y creo que eso le da al menos una mínima dignidad para que parezca un personaje que tenga un trasfondo. Claro, pero ese cuento, por ejemplo, me hizo reflexionar en qué queda de nosotros cuando, o sea, al final vivimos aquí X años y ¿qué queda? Nada, al cero. Eso todos lo hemos pensado alguna vez. Quedan las historias, porque, claro, ¿qué pasa con nuestros libros tan amados cuando desaparezcamos? Pues ya. Sabes, exactamente, no nos enteraremos. Bueno, por un lado, en la muerte, en este momento que estamos hablando, también abordas un tema que a mí me gusta mucho y que es común en literatura, la culpa y la necesidad de perdón. Sí. Mi impresión es que todos en un momento u otro sentimos culpabilidad, ¿no? Creo que es un sentimiento universal y no es necesario buscar razones si están justificadas o no. Quizás no tengan ninguna justificación y no hayamos sido tan
o no hayamos fallado tanto como nos imaginamos, pero sin embargo siempre sentimos cierta culpabilidad porque no hemos atendido lo suficiente a determinadas personas o porque no estuvimos en el momento en que se nos necesitaba, yo qué sé, por un montón de cosas. Y me pareció importante colocar el tema de la culpa en un libro, bueno, porque es un tema universal, es como la vida, la muerte, el amor, pues la culpa también. En Dichosos los ojos, que la verdad que es muy curioso, hay muchas cosas que vemos sin ver. Sí. Eso nos pasa mucho. Mucho, constantemente. Me gustaba ese juego entre la arrogancia de, bueno, ¿qué me falta a mí por ver? Si ya he vivido y he visto muchas cosas, y al final, después de esa larga enumeración, dice, bueno, si algún día empiezo a ver, veré otras cosas, ¿no? Es decir, nunca podemos estar seguros. Y creo que la literatura sirve para, ¿cómo decirlo?, para darle cierta lentitud a la mirada, ¿no? Para no pasar tan rápido por el mundo, nos obliga a detenernos en ciertas imágenes, en ciertas descripciones y ahondar en nuestro conocimiento del mundo, que al final es de lo que tratan los libros, ¿no? No solo de pasar el rato, sino de tratar de, estamos vivos, es una ocasión única, vamos a intentar aprender todo lo que podamos de este periodo. Sí, verdad. Te voy a leer un pequeño párrafo, el de la página 98, que dice: la vida es así, viene y va, sube y baja, entra y sale. Ya sé que puedo ser cualquier cosa que desee, un lápiz, una ciudad o este silencio. Poco a poco nos vamos vaciando, cada vez menos posesiones, más solas, de manera que al final no tienes nada, absolutamente nada, pero tienes el cuento. Ay, me dejaste ahí. Pues te lo agradezco. Yo es un párrafo con el que me identifico, porque creo que, en la vida nos pasa de todo, ¿no? Y perdemos muchas cosas, ganamos otras, pero al final de todo, ¿qué nos queda? Pues nos queda la historia, nos queda el relato, nos queda el cuento, y esa será nuestra riqueza. Pues sí, es verdad. Bueno, sé que en noviembre celebráis la segunda edición del festival Torrijos Cuenta. Efectivamente. ¿Y esto está en la página web? Sí. Con una programación bastante interesante. Sí, pues me alegra que me lo preguntes. Es un festival que se puso en marcha el año pasado. Contamos como figura de apertura con Muñoz Molina, que creo que muy generosamente aceptó esa invitación y para nosotros desde el punto de vista simbólico pues tiene muchísima importancia y fue un respaldo esencial. Y es un festival que por un lado nace con cierta humildad porque manejamos un presupuesto pequeño, pero también con mucha ambición, que queremos que se convierta en una referencia dentro del mundo del cuento. Entonces ha habido cambios políticos en Torrijos, pero parece que hay la voluntad de que se mantenga y siga adelante, y por mi parte pues yo seguiré trabajando para atraer autores, autoras, mesas redondas interesantes, editores y sobre todo atraer lectores, claro, que vengan. El espacio donde se celebra es una belleza, lo digo sin ninguna exageración, es el Palacio de Pedro I, que es literalmente un palacio y tiene salas espectaculares para pasar un fin de semana allí, creo que grato, teniendo cerca a los autores, sus libros, la posibilidad de conversar con ellos. Todas las entradas la entrada es libre, o sea, no se cobra nada. Y es una defensa del cuento, creo que necesaria. Necesaria porque claro. Hay muchos certámenes de novela, pero el cuento que está ahí, claro, que hay que prestarle también atención. Hay festivales de novela, de poesía, es decir, de teatro. Casi todos los géneros están bien representados por los festivales. Nos faltaba el cuento, que los que amamos el cuento pues no hemos podido dejar de contribuir, no solo escribiéndolo, sino también defendiéndolo, claro, de otra manera. Totalmente. Bueno, y pasarán 10 años para que volvamos a hablar de cuentos de nuevo. Eso no lo puedo decir porque ahora mismo acabo de publicar y no tengo otro proyecto. Pero no sé si pasarán 10 o 5 o 4, pero sí me gustaría que lo próximo que publique por lo menos mantener, en fin, un nivel aceptable de calidad. Que luego cuando lo releas pues no te produzca vergüenza ajena, no digas qué horror, sino... ¿Pero eso te ha pasado alguna vez eso? Pues
Yo creo que trato de evitarlo precisamente porque lo trabajo mucho y no he llegado nunca, por suerte, a ese punto. Sí. Buena cosa, porque... Sí, debe ser un sentimiento terrible, ¿no? Bueno, y hoy lo dejamos aquí. Te agradezco muchísimo Nada, que a ti, hayas Marisa. venido a Sevilla otra vez, que siempre Es bien. un placer. Y que siempre, nada, que ¿no? vaya todo muy bien. ¿vale? Mil gracias.